Voy a decir algo sobre este libro de Santiago, tan bonito, de crónicas de ciudades de muchas partes del mundo, de ciudades al final de la noche. Que la vida sea un viaje en mitad del camino de la vida, in mezzo del cammin di nostra vita. Que la vida sea un viaje es un lugar común. Y sin embargo, si decimos que la vida es un viaje, no como metáfora, sino como algo literal, la frase adquiere otra dimensión. Significa pasarse la vida viajando. O como me dijo una vez Santiago, citando yo a no sé quién, tú te has pasado la vida tratando de empezar una nueva vida. Porque viajar, cambiar de ciudad, es como empezar una nueva vida, como cambiar de casa también. Mi última vida, la última vida tal vez en todos los sentidos que voy a tener, es como editor. Y Santiago ha sido el primero de mis amigos que ha querido acompañarnos en este viaje de Angosta Editores, en este viaje como editor de libros, y por eso estoy tan agradecido con Santiago. Él no lo ha hecho porque le convenga, sino por amistad. A él lo editan en español y traducido a editoriales muy importantes en no sé cuántos países, pero seguramente más de 20. Pero quiso confiar en nosotros, quiso confiar en Alexandra, en José, el editor de su libro, en Mesa Estándar, que son los que nos diseñan el libro, y cuando ustedes lo vean afuera van a ver que es un libro muy bien diseñado, muy bonito, y quiso confiar en Angosta Editores. Por amistad. ¿Cuál es el secreto de la amistad? Tal vez el secreto de la amistad sea no tener secretos. Y yo creo que con Santiago tengo muy pocos, pero no me parece que ese sea el secreto de nuestra amistad. Podría ser la generosidad, y de parte de él siempre ha sido muy, muy generoso conmigo. Pero puede que este tampoco sea el secreto de la amistad, la generosidad, por lo menos no de la amistad que yo tengo por él. Yo creo que el secreto de la amistad que Santiago y yo hemos ido desarrollando, de esa amistad que ha ido creciendo, han sido los viajes y las palabras, los viajes y las historias. Por eso para mí es tan simbólico y tan bonito que este primer libro de la colección de no ficción de Angosta, de la colección Ébano, que obviamente tiene su nombre en honor a Kapuscinski, que este libro sea de viajes, de ciudades, de muchas ciudades en las que él ha estado o en las que él ha vivido, y que sea un libro de Santiago. Santiago y yo nos conocimos precisamente en un viaje, nos conocimos hace mucho tiempo en Viena. Él era un muchacho de 28 años y yo era un muchacho de 36, o más o menos así. Y de Viena alquilamos un carro y nos fuimos juntos hasta Budapest con otros amigos. Y luego, si no me acuerdo mal, Santi, hemos viajado juntos, hemos estado juntos en muchas ciudades. Esto va a sonar muy aliñado, pero pues hemos tenido suerte, y después Santiago nos explicará por qué ha podido estar en tantas ciudades. Pero yo me acuerdo que hemos estado juntos por lo menos en Nueva Delhi, en México, en Madrid, en Calcuta, en Cali, en Bogotá y hoy en Medellín. Y Santiago pues tiene mucha mejor memoria que yo y seguramente se acordará de alguna otra ciudad donde hemos estado juntos. Algunas de estas ciudades que acabo de mencionar están en este libro de Santiago. Están descritas, están caminadas, olidas en estas crónicas de viaje que Santiago publicó en algunos periódicos de Chile, de España, alguna vez en Colombia, pero que muchas de ellas son desconocidas para los lectores colombianos. A veces están leídas, están escritas, están pensadas en cafés o en bares.
Una vez yo tuve con Santiago la idea de que íbamos a escribir juntos un libro de bares o de cafés donde habíamos estado conversando, y no descarto que algún día todavía lo hagamos. Los que quieran leer este libro, los que lo puedan leer, van a ver que son crónicas de una inteligencia, de una capacidad de observar, de oír, de tolerar, de ser empático con cualquier cultura y con cualquier lengua, y con una capacidad además de narrar esas ciudades y esos países con gracia, con facilidad, con soltura. Santiago tiene tantas ciudades en la cabeza, tiene muchas más de las ciudades que hay en este libro. Esta mañana yo fui por él al aeropuerto y no sé por qué surgió el tema de que a lo mejor este año yo iba a conocer finalmente una ciudad que siempre he conocido, que es Tokio. Tokio no está en este libro, y Santiago me llevó con sus recuerdos de Tokio, me hizo una especie de crónica en un cuarto de hora de palabras, y yo estuve viajando por Tokio con las palabras de Santiago. Esa es la virtud que tiene este libro de él también. Uno viaja con él por ciudades que ni se imagina que va a ir nunca. Uno viaja con él en buses por Addis Abeba, uno sabe a qué huelen ciertas ciudades con él, con los libros de él. No son ciudades que él muestre como en una postal, no son ciudades turísticas, son ciudades no tanto luminosas, sino ciudades al final de la noche, ciudades, el final de la noche yo me imagino que es el amanecer, el final de la noche es pues tal vez el momento más oscuro. Santiago empezó a viajar muy chiquito, a los 9 años. Sus padres o su mamá tuvo una beca para estudiar en Roma y toda la familia se fue a Roma con esa beca. Fue como la primera salida de Santiago. Y la última crónica del libro es una crónica de Bogotá, que es la ciudad donde Santiago nació. Y yo quería empezar mi conversación con él preguntándole por qué la última ciudad es Bogotá, por qué la primera ciudad fue Roma, por qué es importante también Italia, y si esto tendrá que ver de alguna manera con ese poema tan bonito que a mí siempre me ha encantado de Cavafis, que es Ítaca, y que naturalmente tiene que ver con el regreso a Ítaca muchos años después del más grande de los viajeros. Pero en ese poema Cavafis le pide a Ítaca que le dé un largo viaje, y yo no sé si el hecho de poner a Bogotá por última es como un regreso, si tiene que ver con el título de su última novela tan bonita, que también les recomiendo mucho, que es Volver al oscuro valle. Él ahora vive en el Valle del Cauca, en Cali, que no es tan oscuro, pero en fin, Santiago tiene cierta predilección por el final de la noche y por la oscuridad, y tal vez por eso le cae también la negra colección Ébano, que hoy empezamos con él, y que vamos a seguir con autores consolidados de no ficción como Santiago, y también con nuevos autores. Pero ¿por qué termina con Bogotá? ¿Y cómo fue que empezaste a viajar apenas teniendo uso de razón, Santiago, a los 9 años? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Explora por recibirnos, y a Angosta Editorial, pues primero que todo por obviamente publicar mi libro. Héctor, muchas gracias, Alexandra, y a todo el equipo, a José, el editor. Para mí es muy hermoso ver todas estas crónicas unidas, y al verlas unidas tener la sensación de que tiene un sentido y de que es como un recorrido por el mundo que yo he ido haciendo con mi vida desde más o menos, pues sí, los 9 años, cuando salí de Colombia la primera vez. Te faltó una ciudad en donde estuvimos, no es una ciudad muy bonita,
en Miami, donde fuimos a comprar zapatos una vez, y tú te compraste unos zapatos negros y yo los compré de color café. Yo todavía los tengo. Carísimos, pero muy duros, muy horribles. Bueno, Y entonces, bueno, ese primer viaje a Italia, pues fue un viaje familiar, un viaje que parecía como un viaje al fin del mundo, y que para mí no era tampoco ir a un lugar desconocido, porque yo estudiaba en el Colegio Italiano en Bogotá y íbamos a vivir a Roma. Yo tenía 8 o 9 años. A mi madre le dieron una beca para estudiar pedagogía del arte y ellos dos, mis padres, en una actitud kamikaze, decidieron irse los dos más 2 hijos con una sola beca. Entonces, pues fue un año de austeridad absoluta, del que yo tengo además unos recuerdos bellísimos y que siempre me, digamos, empezó a unir. Ya venía yo del Colegio Italiano, pero me empezó a unir con ese país, Italia, extraordinario. Pero todavía antes yo había hecho un primer viaje fuera de Colombia. La primera vez que yo salí de Colombia fue en carro y fue a Ecuador. Y entonces mi madre nos había preparado un poco a mi hermano y a mí diciendo, miren, vamos a ir a este país, y en un mapa nos mostró Ecuador, y yo me acuerdo que me impresionó mucho que era un país de otro color. Colombia, en un mapa, digamos, muy esquemático, pues Colombia estaba en color rojo y Ecuador en color azul. Y yo decía, estaba fascinado con la idea de que todo fuera diferente. Y entonces nos empezamos a acercar, y los viajes en carro tienen además esta sensación de acercarse lentamente al lugar anhelado, y entonces yo no podía de la emoción y decía, ¿cómo será ese país que es de otro color? Y entonces llegamos a la frontera después de 2 días de viaje, imagínense, por allá en los años, a principios de los años 70, tal vez esto fue en un primer Renault muy viejo, o en un Studebaker, tal vez, presidente, tengo esa duda todavía. Y llegamos a la frontera y yo estaba ansioso, pasamos la frontera y veo, y todo me parecía igual. Y yo decía, pero ¿cómo así? Esto no es un país de otro color, ¿no? Este país las montañas son iguales, el cielo es el mismo, la gente con los cambios fonéticos, pero hablan lo mismo que yo. Entonces me quedé como muy frustrado de esa ansiedad que tenía, y siempre me quedó esa idea de viajar a países de otros colores, que fueran totalmente distintos a los nuestros. Y entonces cuando llegamos a Italia tampoco tuve esa sensación, porque yo ya estudiaba en el Colegio Italiano, conocía el idioma, y todos los días hacía cosas absurdas, como por ejemplo a las 7:30 de la mañana en Bogotá, con ese frío inhumano, cantar el himno de Italia todos los días. Un niño bogotano a las 7:30 de la mañana bajo la llovizna cantando el himno de Italia, imagínense eso. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones hacían que para mí Italia no fuera totalmente desconocido. Esa sensación de llegar a un lugar totalmente desconocido la vine a vivir muchos años después, cuando fui por primera vez a China. Ahora bien, pues tú me preguntas por el regreso. Es un regreso, digamos, en falso. Yo me fui de Bogotá a los 19 años a estudiar a España. Me fui por muchos motivos, no me fui por el motivo por el que mucha gente se iba en esa época, que podían ser motivos relacionados con la violencia o con la inmigración económica. Mis padres eran profesores de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública. No éramos una familia que tuviera pues grandes recursos, pero a mi padre siempre le pareció importante que nosotros, que mi hermano y yo conociéramos el mundo. Entonces yo me fui para Madrid a los 19 años, y a partir de ahí, pues prácticamente ya durante 30 años nunca regresé a Colombia, pues regresaba esporádicamente, pero mi salida fue de Bogotá. Entonces mi regreso ahora a Cali es un regreso a Colombia, pero no es un regreso exactamente al lugar del que me fui. Entonces es una especie de falso regreso, porque es como seguir el viaje aquí cerquita, ¿no? Porque además Bogotá ya no me produce la sensación de regreso, ya Bogotá no es la misma, yo tampoco soy el mismo, y ahí fue cuando yo empecé a plantearme la posibilidad de un regreso a Bogotá y a encontrar que en ese lugar yo no tenía pues un espacio, que me di cuenta que en el fondo la idea del regreso es una idea literaria, y tal vez el único regreso es una pregunta literaria, es un deseo literario,
pues a eso se le da también respuestas literarias, como haces tú al mencionar el poema de Cavafis. Santiago, hace poco la Babelia, el suplemento literario del País, decía que la literatura de viajes estaba en crisis, que hoy en día era muy fácil viajar y que entonces pues que mucha gente va a muchos sitios y toman 1000 fotos y a toda hora, y que entonces es como si hubiera perdido gracia esa literatura que tuvo tanta fuerza a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Tú has sido un gran lector de libros de viajeros. ¿Cómo te parece eso? ¿Es posible escribir buenas crónicas y buena literatura de viajes hoy en día cuando el viaje ya no es esa cosa tan extraordinaria o tan rara? No, yo creo que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es decir, el hecho de que hoy se conozca mucho el mundo y de que pues, a través de las pantallas y con internet se pueda conocer y llegar a imágenes de otros lugares, también además pues los pasajes de avión y los viajes en general se han vuelto muchísimo más asequibles y se ha democratizado mucho. Todo eso no tiene mucho que ver con la escritura de viajes, porque en el fondo cuando un escritor de viajes va a un lugar y después escribe, no está, el resultado de ese viaje y de esa escritura no es un libro útil, no es un libro que le vaya a descubrir el mundo al lector. El lector lo lee como un libro literario en donde hay un encuentro entre una individualidad, que es el autor, y un lugar. Y entonces ya desde el principio el enfoque que se le da es plenamente literario y, más importante tal vez aún, plenamente intimista, porque la literatura de viajes es un capítulo, es una parte de la literatura intimista, es como si fuera un diario personal en movimiento, ¿no? Entonces, lo que se lee en los libros de viajes, en las crónicas de viajes, es ese encuentro entre una persona y un lugar. De ese encuentro surgen muchas cosas, contradicciones, metáforas nuevas. Los lugares por lo general modifican a las personas que llegan a ellas. Y lo que se escribe es el resultado de esa modificación, de ese experimento que fue el haber pasado un par de semanas, un mes, 2 meses en algún lugar al que yo nunca había ido y del que no tenía noticia diferente de la que se puede tener sobre cualquier lugar mirando, pues a lo mejor por internet, pero antes del internet también, pues en las revistas. Nosotros hemos visto todos imágenes del mundo. Yo tengo una teoría muy personal y es que cuando uno ve por primera vez algo, es la primera vez que lo ve. Suena un poco obvio, pero es así. Es decir, la primera vez que uno ve, que yo vi el Taj Mahal, fuimos con Héctor, fuimos juntos una vez, la primera vez, pero yo ya lo había visto, la primera vez que yo lo vi fue la primera vez que lo vi. Ya lo había visto un millón de veces en fotos, en películas, en propagandas de televisión, en revistas, pero cuando lo vi por primera vez, fue la primera vez que lo vi. Es decir, ese día se borró toda esa otra imaginería que yo tenía en mi cabeza, en mi memoria, y para mí plenamente fue esa primera vez, porque ese momento está unido a la totalidad de los sentidos, y hay un olor especial, y hay una sensibilidad en la piel, y hay un lugar y unas sombras, ¿no? Además, forma parte de una historia, llegamos juntos al lugar. Bueno, en el caso cuando fuimos contigo, yo la primera vez fui con unos amigos, fui con mi mujer y con mi hijo, y también fue muy especial. Es decir, cada lugar está impregnado no solo del lugar y lo que significa, sino también de con quién uno llega a ese lugar, de qué manera se acerca. Es decir, hay un encuentro entre dos entidades, que es uno con su memoria, con su metabolismo intelectual, con su capacidad de imaginar, y el lugar que está ahí esperando para que uno se choque contra él de algún modo. Entonces todo eso hace que sea muy, muy importante para mí el ir y estar presente en los lugares, y el resultado de todo eso en quien es un escritor, pues es la escritura de viajes, la crónica de viajes.
Y eso es absolutamente imposible de encontrar en ese otro tipo de libro o de, digamos, de reseña viajera que tiene como fin otro tipo de cosas, informar, hacer apetecible, hacer que la gente vaya, un reclamo turístico, un reclamo publicitario, que está muy bien. Todo el mundo, en el fondo, también es un turista y a mí, yo me he pasado la vida mirando también a veces con cierta aprensión a las personas que odian mezclarse con los turistas con la necesidad permanente de señalar que ellos no lo son. Pues sería absurdo ir a Egipto y no ir a ver las pirámides porque yo no quiero ser turista, ¿no? Pero a lo mejor yo no voy a escribir sobre eso o voy a escribir de una manera diferente. En el fondo todo es escritura. Fíjate, lo que uno lee cuando lee a un autor de viajes es sobre todo la escritura del autor de viajes. Del mismo modo que uno las novelas tuyas no las lee porque tú estás hablando de una finca en la región del sur de Antioquia. Entonces a mí me interesa el sur de Antioquia, entonces voy a leer la novela. No, uno lee la novela porque la escribiste tú y uno ha leído otras novelas tuyas y quiere seguir la aventura literaria que tú propones en tu trabajo literario. Así me pasa a mí con los escritores de viajes, a los cuales yo los tengo muy ubicados y que me gusta mucho seguirlos. Y yo a Naipaul o a Paul Theroux, pues así hagan el viaje alrededor de la manzana de su casa, yo sé que será un buen libro, porque está escrito por ellos. Y eso es la gran diferencia. La gran diferencia es la escritura que hace que además el lector tenga una percepción totalmente distinta, incorpora esos lugares de una manera diferente. Yo cuando viajo voy leyendo muchas veces lo que otros han escrito sobre el lugar y me doy cuenta que hay una diferencia enorme, que lo que voy leyendo en un libro que me interesa sobre Calcuta, de Naipaul, no se parece mucho a lo que yo estoy viviendo, pero la gran diferencia es la escritura, que es lo que le da además un sentido y lo que le da un nivel y lo que hace que mi percepción se enriquezca, ¿no? Hay varios momentos tuyos en estos viajes por ciudades. Hay un momento, por ejemplo, en Bangkok, que te vas para la calle y escribes: supuse que en Bangkok la vida no se encuentra en las bibliotecas, y vas a buscar otras cosas, no propiamente las bibliotecas. Hablas de, ese es un momento como más diurno, y luego vas ya por la noche, dices: los bares de los hoteles son los templos del pensamiento literario y puede incluso que del pensamiento a secas. Y esto es mientras estás escribiendo en un bar en Roma. Y hay un momento que es para mí tal vez el momento más bonito del libro, yo no me acuerdo dónde estás haciendo una descripción de un sitio y al final hay un espejo y en el espejo hay alguien que se refleja. Pero es decir, estabas diciendo, mientras voy a un sitio leo, y eso es un poco la biblioteca. Luego está como la calle, porque Bangkok no está en las bibliotecas, no está en los libros, se pasea, y luego hay un momento, otra vez como que se vuelve a la intimidad de un lugar cerrado, donde estás contigo mismo, y tal vez, me parece que en algún momento lo dices, que la mejor manera de estar solo es escribiendo en un lugar extranjero. Sí, yo creo que para mí la literatura de viajes, la escritura durante el viaje, son dos cosas que son fundamentales, pero que son fundamentales para mí. Es decir, yo tengo amigos escritores que son incapaces de escribir una sola línea por fuera de su ciudad en la que viven y en la que tienen su estudio. Es decir, no hay un patrón común para todo el mundo. Cada escritor se inventa su propia forma de ser escritor. Y en la que yo me inventé para mí, yo quise, por ese anhelo que tuve siempre de ir a otros lugares, en fin, de conocer geografías diferentes, de ir a países de otros colores, que me inventé una vida que además me permitiera hacerlo, porque pues obviamente todos estos viajes, ahora que hablamos, pues pareciera
pues, no sé, yo estuviera sentado, pues, no, o sea, todo esto es porque El millonario Gamboa. Más o menos, pero esto no, esto es porque yo todo esto lo he hecho porque he convencido a una revista para que me pague el viaje y para que me den viáticos y para que después me compre otra revista el resultado de lo que yo escriba. Es decir, yo lo que he hecho es ingeniármelas durante 30 años para que lo que a mí me gusta hacer se vuelva un trabajo para poderlo hacer. De otra manera yo no podría hacerlo. Entonces, a todos estos lugares de los que hemos hablado, de los que hemos mencionado, yo he ido cumpliendo trabajos, sobre todo periodísticos, ¿no? Porque el periodismo tiene la ventaja de que muchas cosas suceden en muchas partes. Y entonces, si algo ha sido además bueno para mí, obtener un cierto reconocimiento como escritor, ha sido el poder proponer en algunos medios de prensa, decir, mire, vamos a hacer una colección de viajes, les propongo un plan, hagamos 5 o 6 notas por año, y organizar varios medios de prensa para que unos paguen los pasajes, otros paguen la estadía y otros paguen después el resultado del trabajo, porque de otra manera no lo hubiera podido hacer. Entonces, pues todo eso es la mecánica con la cual yo he ido acumulando todas estas experiencias, pero en el caso mío, he ido creando además, así como he ido creando un modo de poderlo hacer, he ido creando también para mí el modo de percibir lo que es cada momento de escritura. Por ejemplo, a mí me fascina escribir en un hotel, en los hoteles. Hay gente que no le gustan los hoteles. Yo oigo con mucha frecuencia a la gente que dice, no, yo prefiero ir a una casa, a mí los hoteles me deprimen. A mí no, yo cuando entro a un hotel empiezo a sentir que la sangre me corre a una velocidad distinta. A mí me gusta ese tipo de soledad, porque la soledad no es la misma en todas partes. Cuando además uno está en esa disposición, en un lugar apartado, esperando que pasen 2 o 3 días para poder entrar a un lugar, esperando algún tipo de visado o porque una frontera está cerrada y uno se queda de repente en una modesta pensión, o a veces cuando pues algún editorial, como hemos viajado nosotros tanto, financiados por editoriales para presentar libros, pues entonces son hoteles de más calidad, pero en todos siempre hay una silla. No es el caso de Angosta. Angosta tiene el mejor hotel. Pero en todos los hoteles hay siempre lo mismo, hay una mesa, hay una jarra con agua y un vaso, ¿no? Así puesto boca abajo. Y uno llega, y yo llego ahí y empiezo a amoblar ese lugar con mis cosas, saco mis libros, pongo mi computador, en fin, las cosas que uno lleva en un viaje, una botella de whisky por la mitad, la pongo ahí, en fin, una manzana, un par de manzanas. Antes, cuando fumaba hace muchos años, pues era la imagen esa romántica de el cigarrillo en la boca mientras se escribía. Eso ya no lo hago hace muchos años. Pero es decir, en todos los hoteles, para mí las ciudades están muchas veces relacionadas con los hoteles. Por eso hay un escritor que les recomiendo, holandés, que se llama Cees Notteboom, que tiene lo que yo considero la crónica perfecta, que es precisamente sobre los hoteles, y él dice, voy a escribir el hotel perfecto. Entonces él dice, el hotel perfecto de él se arma con las camas del hotel Plaza de Barcelona, la ventana de un hotel de Singapur, los baños de un hotel en Nueva Delhi. Él también viajó como periodista. Es que la ventaja de la crónica periodística es que hoy se hace menos porque precisamente ahí sí el internet mata los viajes, pero antes el único modo de poder informar sobre un lugar era yendo hasta él. Yo alcancé a tener ese privilegio cuando fui corresponsal del Tiempo, y yo viajé muchísimo, con los viáticos y con los pasajes dados por el periódico El Tiempo para ir a cubrir todo tipo de cosas. Entonces, es decir, para mí el viaje está lleno de elementos que me acercan a la literatura y a la escritura. Yo siempre he sentido que cuando me alejo, lo que estoy haciendo es acercándome a la escritura, un misterio que no he resuelto ni quiero resolver nunca, pero sé que por ahí palpita. Y en los viajes y en los hoteles solo, esperando que sean las 6 de la mañana para salir a agarrar un bus que me va a llevar 11 horas a otro lugar, yo siento que en toda esa palpitación me estoy acercando a algo, y eso tiene que ver en mi caso con la escritura, ¿no? Y para mí eso es lo que me hace vibrar. Puede ser escritura de todo tipo, porque yo utilizo, y esto es algo que para mí es muy importante,
muchas de las crónicas que publicamos en este libro las he utilizado, las he incorporado en algunas de mis novelas, cambiándoles algunas cosas, porque para mí la escritura, tanto de lo que son crónicas de viaje como literaria, pues para mí es, digamos, son los mismos músculos. Es una operación distinta en la cabeza, pero es escritura, y ambas escrituras a mí me hacen sentir emoción, y me hacen sentir que estoy haciendo lo correcto y lo que debo hacer. Y en los viajes, entonces yo durante el día voy con un cuadernito o con en fin, cualquier tipo de agenda en un bolsillo, anotando cosas, haciendo dibujos, flechas, palabras, y después en la tarde, noche, cuando llega el momento de sentarse en esa mesa, la jarra de agua, darle vuelta al vaso, empieza uno a deshacer como o empiezo yo a deshacer todo eso que he puesto en la agenda, y para mí es un momento extraordinario, es un momento casi de cierta espiritualidad, que tiene que ver, no en vano muchas veces se hace una metáfora de la vida como un viaje, y yo siento ahí esa gran fuerza, esa intensidad extraordinaria de estar como en el centro de un mundo que es el mío, mi propio mundo, estar solo y estar haciendo lo que debo hacer, que es escribir una historia para que otros algún día la lean, ¿no? Pero, Santiago, ¿qué puede hacer un joven, una joven de Medellín que no está vinculado a un periódico? Y además los periódicos cada vez están más en crisis, no hay corresponsales, no tienen plata para pagar un viaje. ¿Qué pueden hacer los jóvenes que quieren escribir algo de viajes o que quieren viajar y no pueden ir a Bangkok? Claro, a mí una vez un muchacho en Bogotá me dijo, a mí me encantaría escribir de viajes, pero yo no tengo plata. Entonces yo le decía, bueno, pero tú puedes hacer una narración de viajes en lo que es posible para ti. Puedes ir no sé, a cualquier lugar a la cercanía, a la laguna del Neusa. Puedes ir que a lo mejor es el sueño de un joven australiano que tampoco tiene plata. Él quiere venir aquí y tú quieres ir allá. Tú puedes escribir, porque por eso yo señalo siempre la importancia de que lo que determina la calidad de una crónica de viajes no es la distancia, no es lo lejos que uno se fue de la casa y las cosas raras que comió, sino cómo lo escribió. En el fondo, la crónica de viajes y la literatura de viajes es escritura, es narración. Hay un autor que les recomiendo también, Martín Caparrós, argentino, que es muy bueno y es muy buen narrador de viajes, es un cronista de viajes extraordinario, y uno de sus mejores libros se llama El Interior, y es un viaje por Argentina, por su propio país, en bus, de pueblo en pueblo, por varias regiones. Entonces, un joven de Medellín, un joven de Bogotá, un joven caleño, un joven costeño, puede hacer algo parecido, que está a su alcance, y escribir una extraordinaria narración por los pueblos de Antioquia, por los pueblos de la costa, porque lo que determinará la calidad de su texto no es la lejanía, sino la escritura. Y eso es extraordinariamente importante de entender. Ya después, con el tiempo, irá a lugares probablemente más lejanos, si eso es lo que quiere. Pero es verdad, el periodismo muchas veces ahora pues ya está en crisis, y ahí sí, como decía antes, la cercanía del internet mata a veces la necesidad o la posibilidad de que un joven periodista vaya a un lugar. Pero se puede hacer en un entorno más cercano, y bueno, siempre hay que pensar eso, ¿no? Que el lugar en el que uno está es el sueño de la lejanía de otro. La primera vez que yo fui a China, a Pekín, fui también, obviamente, financiado por una editorial para hacer un libro. Y cuando yo aterricé en Pekín, yo recuerdo que yo pensaba, yo veía esas lucecitas que uno ve cuando llega por la noche a un lugar, y a mí me parecía increíble imaginar que cada una de esas luces contenía pues toda una historia, una vida privada, era una familia que a lo mejor se estaban sentando a la mesa para cenar, y a lo mejor pensaba yo en alguna de esas luces, hay algún padre que le está mostrando a un niño la lucecita del avión en la que yo venía, y a lo mejor le está diciendo a ese niño, mira, esa luz que ves ahí es un avión que está llegando, y a lo mejor en ese avión viene gente que viene de lugares lejanos y de otras culturas y que no nos conocen. Y yo miraba esos punticos y me imaginaba que al interior también se vivían cosas extraordinarias. Y entonces, cuando llegué, pues empecé a darme cuenta que sí, que toda esa realidad era extraordinariamente poderosa, ¿no? Pero que también
sin un trabajo de escritura, pues no se iba a convertir eso en una, pues en un texto, en una crónica que tuviera valor, ¿no? Porque insisto, no es lo lejos que te vayas, sino es lo que escribas y cómo lo escribes, ¿no? Pues sí, si uno lo piensa bien, por ejemplo, el páramo es un ecosistema que prácticamente existe solamente en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido al páramo de Belmira a escribir una crónica del páramo? Y piensa uno que viajar es ir a lenguas extranjeras. ¿Y cuántas lenguas no hay en Colombia que podríamos ir a oír en Antioquia misma o en el Baupés y estar de verdad en un lugar? Cuando yo fui al Baupés me sentí mucho más lejos que en cualquier ciudad de América que hubiera ido antes. Eso es la verdad. Y hay una cosa que yo no sé por qué esa sed de viajar. En alemán, yo no sé alemán, pero me sé dos palabras. Hay una palabra para describir como la nostalgia de la casa, que es Heimweh, que es como dolor de la casa o de la tierra. Y uno que es Fernweh, que es como nostalgia, pero de los países lejanos, ganas de irse lejos. Tú eres un viajero, tú sientes eso como una nostalgia de lo desconocido, nostalgia de lo que no has visto nunca, ganas de irte lejos. Sí, sí. Por eso has escrito tanto de viajes. ¿O por qué? Sí, ese es un deseo literario que a mí me lo sembró la misma literatura. Para mí el libro del inicio de mi adolescencia que me marcó es Lord Jim, de Joseph Conrad. ¿Y para dónde se escapa Lord Jim? Se escapa hacia Oriente. Y a mí por eso me fascinaba Oriente. Lo que pasa que, acuérdate, pues cuando nosotros éramos jóvenes, pues Oriente era una cosa lejanísima. Y la gente que iba a Oriente y volvía, eso eran unas épicas, eso era como ir a otro planeta, ¿no? Yo la primera vez que fui a Oriente fue pues más o menos a los 28 años, y fue un descubrimiento increíble, y fui desde Europa, o sea, a mitad de camino, si lo vemos desde Colombia, ¿no? Entonces, es decir, la distancia recorrida en esos años, ¿no? Para mí, tenía que ver también con las horas y noches y noches y noches de sueños míos leyendo las novelas que me llevaban a otros lugares, ¿no? También, pues, yo tuve ahora que hablabas de los ecosistemas y del Baupés, pues yo ahora que estoy en Colombia y llevo 2 años, estoy dichoso conociendo Colombia, que era uno de los países que yo menos conocía. Entre otras cosas, porque yo tuve la mala suerte de que toda mi familia, absolutamente toda mi familia, es de Bogotá. O sea, yo de niño, yo no tuve eso que tiene mucha gente, que era pues una tía en Manizales o una prima, unos primos que vivían en Barranquilla. Yo no tuve nunca eso. Entonces yo nunca iba de vacaciones a ninguna otra ciudad, y entonces era una cosa como asfixiante esa Bogotá de los años 70 y finales de los 60. Hemos tenido amigos, escritores, que uno va a un sitio y no salen del cuarto del hotel nunca, ¿no? Sí, No. me consta, sí. Pero es como, sí, viajar realmente no les interesa, no les gusta. Sí, sí, Les gusta sí, reproducir el mismo sitio sí, en sí, cualquier sí. parte a la que vayan. Bueno, son diferentes formas de ser. Por eso digo que no, cuando me preguntan, pero es que para usted los viajes, o sea que usted considera que los viajes son fundamentales para escribir, yo digo, no para mí, pero pues yo tengo una serie de, digamos, de una identidad de escritor que necesita de ciertas cosas, pero eso es como mi salud. Yo necesito tomar ciertas pastillas para mis problemas, pero eso no quiere decir que sean los problemas de todos los demás escritores. Pero será una fuga de la familia también. Dijiste que esa familia bogotana era como… Bueno, yo viví una contradicción muy grande, y es que mi familia cercana, mis padres y mi hermano y yo, yo los adoro, y somos un clan disidente dentro del resto de la familia. Somos como la gran disidencia, porque es toda una familia de abogados, mientras que mis padres estudiaron Bellas Artes, mi hermano es arquitecto, todos son conservadores, total y absolutamente gente reaccionaria. En cambio, mi familia es una familia es como un pequeño, como una especie de pequeña disidencia al interior de una familia horrible. Entonces
hemos intentado siempre protegernos, estar como solidarizarnos unos con otros en ciertas cosas y sobre todo pues intentar por todos los medios no tener nunca más contacto con el resto de la familia, pero eso es muy difícil, porque esas familias que se odian permanentemente, como es el caso de la mía, no pueden dejar de verse, porque el odio es un sentimiento que necesita de la frecuencia, es como el amor, o sea, un día de ausencia puede ser brutal, puede ser terrible. Entonces mis tíos permanentemente se ven y se reúnen y se reúnen. Y entonces, claro, yo quería salir de ahí. Pero entonces, claro, yo voy mucho a Bogotá a ver a mis padres y a mi hermano para sentirnos, pero nos escondemos prácticamente, ¿no? Entonces sí, para mí salir era salir de todo ese mundo. De hecho, mis padres fueron los que de alguna manera nos dijeron, váyanse ustedes ahora, nosotros ya iremos cuando podamos, y aquí establecemos una especie de cabeza de puente como hacia la libertad, que es vivir en un mundo distinto. Eso sí se puede. Yo no pensaba, yo sabía, sospechaba de su existencia por los libros, pero cuando yo salí, yo me acuerdo, además, esa fuerza del avión cuando acelera, que es una fuerza que uno no está acostumbrado pues en los carros o en los buses, que es una fuerza tan extraordinaria que lo hunde a uno en la silla, y yo respiraba y decía, estoy saliendo, ya, me voy hacia un lugar donde, además donde nadie me conoce, donde soy absolutamente libre. Yo tuve otro problema también de adolescencia, y es que yo era muy joven siempre, por eso a mí no me molesta envejecer. Y llegué a España a estudiar, y en España pues ya yo no era el más jovencito, y era maravilloso porque yo era el colombiano, ¿no? Entonces en España en esa época tampoco había muchos extranjeros, y era extraordinario también saber que yo era la persona diferente y que por eso además todo el mundo me tenía afecto. Empecé a gozar por primera vez en mi vida de cierta popularidad, porque yo era el colombiano, ¿no? Entonces era extraordinario, y yo empecé a darme cuenta que viajar iba aumentando mi propia identidad, y eso ayudaba también a lo que yo escribía. Y además me di cuenta que yo no podía escribir sobre los sitios en los que estaba viviendo en ese momento, que es otra cosa que yo descubrí de mí mismo a través de los viajes. Yo tomaba notas y escribía en los viajes, pero después lo que escribía lo tenía que hacer como después, o en los lugares en los que viví. Cuando yo viví en Colombia, no, pues bueno, yo era muy joven y apenas estaba haciendo algunos intentos de escritura, pero sobre Colombia escribí cuando ya estaba en Madrid, cuando ya estaba fuera, ¿no? Cuando ya había salido. Sobre Madrid cuando ya me había ido a vivir a París, y sobre París cuando ya me había ido a vivir a Roma. Es decir, siempre como que iba escribiendo sobre el lugar que iba dejando atrás. Y para mí pues eso ha sido la creación también de un itinerario que tiene que ver con mi vida, y ahí está mi literatura, y por eso me parece tan extraordinario publicar este libro ahora, porque el itinerario, claro, pues eso me importa a mí, pero el itinerario de mi propia vida y de muchos de mis libros está cifrado en este nuevo libro a través de las crónicas de los lugares que han sido fundamentales para mí, ¿no? Hablemos, Santi, ya casi para terminar, sobre lo feo y lo bonito. Algo que me gusta mucho del libro tuyo es que describes algo de una ciudad que es evidentemente muy feo, y sin embargo lo haces como con un afecto, con un gusto. Todo huele maluco, huele mal, todo está sucio, todo es feo, la arquitectura no vale la pena, y sin embargo uno va leyéndote y estás tan a gusto en esa mugre, en esa porquería. Y Santi es un tipo muy limpio, les aseguro, pero él es como no es como los italianos que a cualquier parte van y todo les sabe mal, siempre añoran la comida de la mamá y no sé qué. No, todos o antioqueños que van y no hacen sino soñar con la arepa y en cualquier otro sitio. No, es como llegas a algo, toda la descripción es horrible y estás a gusto. No, lo que pasa es que la belleza en el fondo tampoco es relevante. O sea, la belleza es algo que uno pues percibe, pero ya cuando uno mira en el fondo, pues una ciudad tampoco son pues los 25 edificios bonitos que tiene, o los 100 si es París, o los
1500 si es Italia, cualquiera de sus ciudades, sino también es la relación que hay entre ese espacio y la gente que vive en él. Entonces es ahí en donde para mí es muy importante, después de haber vivido toda una experiencia, digamos, europea de formación, de aprendizaje, de un gran deslumbramiento ante estas ciudades, estas perspectivas increíbles, y después cuando yo me fui para Asia, empecé a descubrir las otras ciudades, o sea, las ciudades que no son iluminadas, hermosas, las ciudades que no tienen esas perspectivas divinas, sino son ciudades que están llenas de suciedad, de ruido, de contaminación auditiva. Y entonces intenté establecer una relación y me di cuenta que en un cierto momento de la vida empecé a sentirme mejor en esas otras ciudades. ¿Por qué? En las ciudades hermosas, no sé, Berlín, París, Londres, yo sentía que había como una gran comodidad y una vida extraordinariamente tranquila y a veces placentera, pero de alguna manera yo sentía que la gente que vivía en esas ciudades empezaba a convertirse para mí como en algo monstruoso, porque empezaban pues a sentirse agredidos por las cosas más elementales y empezaban problemas que hoy vemos, pues por supuesto llevados casi al extremo, los problemas del racismo, de la xenofobia. Yo eso lo empecé a vivir, curiosamente no en España. En España yo nunca me sentí, pues por ser colombiano, todo lo contrario, como les decía antes, más bien me sentía muy bien, pero todas esas cosas las empecé a sentir después. La sensación de que esos lugares tan hermosos y tan bellos tenían una mirada sobre el resto del mundo que ya no era ni hermosa ni bella. Y en cambio, yo llegaba a esos lugares polvorientos, llenos de ruido, que eran bastante monstruosos, pero poco a poco, con el tiempo, surgía algo muy hermoso en esos lugares y era la gente. Era la gente que tenía hacia uno una mirada totalmente, pues totalmente abierta, totalmente generosa, por el contrario de las otras, en donde eran ciudades bellísimas, pero en las cuales poco a poco, con el tiempo, empezaba uno a sentir que surgían esas miradas horribles y esas miradas monstruosas. Entonces lo empecé a percibir de una manera muy fuerte cuando vi la belleza que había en la gente que vivía en esos otros lugares, y entonces me empecé a aficionar también a esas ciudades un poco polvorientas y un poco difíciles, pero también porque en todas ellas existe también una gran belleza, es decir, hay un patrimonio diferente y hay un patrón de belleza que es distinto, ¿no? Nosotros vemos las ciudades con un lenguaje urbano que nos hace reconocer lo bello en ciertas cosas, pero cuando uno ve, yo recuerdo en Etiopía, ese ruido, esos colores, pues hay una belleza extraordinaria ahí también, ¿no? Inclusive, sin entrar a hablar directamente ya de la gran belleza, que es pues toda esa humanidad extraordinaria que está mirándote con generosidad y dándote la bienvenida de una manera increíble, ¿no? Entonces eso es lo que para mí diferencia los dos tipos de ciudad. Hay ciudades hermosas en las que uno se enloquecería, o sea, España tiene, al lado de Madrid hay una ciudad pequeñita que se llama Toledo, que es bellísima, pero si uno se queda 5 días, al quinto día ya está prácticamente comprando una cuchilla para cortarse las venas. Y a mí me pasa eso, por ejemplo, con un país al que soy totalmente insensible, con excepción tal vez de una ciudad que es Nueva York. El país es Estados Unidos. Yo no tengo la capacidad, nunca me he podido sentir bien en ese país, he ido muchas veces, siempre me siento nervioso, algo me inquieta, no me reconozco en nada. Una vez en la Universidad de Iowa, un amigo escritor me invitó a hacer unas charlas y me dijo, mira qué maravilla, te vamos a alojar en este sitio. Entonces yo abrí las cortinas y vi un recodo así de un río con unos sauces y dije, qué bonito. Y cerré las cortinas. Y al tercer día yo abría y miraba esos sauces se me hacía casi agresivo, porque llevaba 3 días en medio de un grupo de gente en que todo el mundo parecía como feliz, todo el mundo sonreía, parecía un club mediterráneo, todo el mundo estaba dichoso, todo el mundo estaba extremadamente contento de verme. Y yo decía, pues esto no puede ser cierto.
¿no? Y era un mundo como parecía parecía un programa de televisión. Entonces yo no, yo me quiero ir de acá. Me faltaban 3 días y esos 3 días se me hicieron infinitos, ¿no? No hallaba, un día se apiadaron de mí, bueno, vamos a tomarnos unas cervezas. Yo, ay, Dios mío, por fin. Y llegamos allá, pero entonces tuvieron que organizarse como durante 2 horas, porque inclusive si alguien se tomaba más de 2 cervezas no podían volver caminando. Yo decía, pero ¿cómo así? Y dice, no, tiene que haber uno que nos lleva a todos, porque aquí no se puede caminar, si uno ha bebido no puede caminar por la calle. Y yo decía, pero ¿y esto? ¿Cómo así? Iowa, no vayan nunca ahí. Y entonces decía, no, sí, es que si a uno lo sorprenden así como caminando, haciendo zigzag, entonces la policía lo lleva a dormir a la cárcel. Y si es viernes, peor porque es hasta el lunes. Entonces yo decía, pero se harán tontos, entonces lo que están haciendo es promoviendo que la gente beba entre semana, ¿no? Y era una cosa, pero terrorífica. Se llama Iowa, no vayan ahí nunca. Voy a terminar con una última pregunta también sobre la belleza, otro tipo de belleza tal vez. Yo tengo un amigo ecuatoriano que cada año trae un grupo de estudiantes del Arquitectos a Medellín a ver no sé qué. Pero una vez uno de sus estudiantes le dijo al final del viaje, profesor, ¿usted se ha dado cuenta de lo bonitas que son las feas de Medellín? Hay una crónica tuya en Praga donde estás deslumbrado con la belleza de las checas, pero sobre todo asombrado de que los checos no les paran bolas a las checas, como que para ellos no les parecen bonitas. Y dices, pues es como si las checas solo enloquecieran a los extranjeros. A uno le atrae más lo que es distinto, aun si con el tiempo solo lo tranquiliza lo propio. Esa belleza de las extranjeras, de las checas, ¿será porque son extranjeras? ¿Y cuál es la tranquilidad de lo propio? ¿Cierta fealdad? Bueno, a mí me llamó mucho la atención y ahí tenemos una experiencia común en Budapest, acuérdate que… Esas no son checas. Bueno, yo Casi. sé, pero son también igual de bonitas. Pero estábamos una vez con Héctor en Budapest y entonces nos dice la persona que se encargaba era la cónsul de Colombia, creo, y nos dice, nos íbamos a ir a una comida como independiente, sin compañía de nadie, entonces nos dieron 8.000 recomendaciones y tengan mucho cuidado y les van a esto y miren bien la cuenta. Y de pronto la última recomendación era así, ahora, eso sí, muchachos, ustedes van a encontrarse con unas mujeres que son bellísimas, tengan cuidado. Dice, esas mujeres hablan casi todos los idiomas, muy bien, son extremadamente cultas, simpatiquísimas, generosas, sonrientes, amabilísimas y de una belleza insoportable. Dice, pero mucho cuidado, muchachos, porque esas mujeres son prostitutas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a lo que iba es que sí, bueno, acuérdate que también estuvimos en Moscú, en donde hay también una belleza extraordinaria en las mujeres y en cambio los hombres, pues con el perdón de Chekhov y de Dostoyevsky, pero los hombres son de una brutalidad y de una banalidad absoluta. Entonces uno ve estos señores sudorosos, borrachos, rojos, enrojecidos y sudando con la camisa gorda. Bueno, yo no puedo hablar mal de los gordos, pero digamos más gordos y con la camisa por fuera y sudorosos y mal encarados y despeinados, acompañados de estas princesas bellísimas, ¿no? Que uno dice, bueno, hay culturas que tienen esas contradicciones. Lo mismo con esas princesas increíbles que uno ve en la India y en cambio, digamos, los hombres son de una banalidad absoluta. Hay otras culturas como por ejemplo, en Yugoslavia, en donde todo el mundo es divino. Entonces eso allá es mejor ni ir. Y mucho más este servidor de ustedes, que no es propiamente bello en casi ningún lugar del mundo. Sí. Bueno, ahora Angosta Editores les va a ofrecer, no sé si es cerveza o vino o agua, alguna cosita, y le pueden preguntar cosas a Santiago, firmar libros
después de que Santiago diga una cosita. No, yo quiero, bueno, además de invitarlos, pues ya sé que por estar acá lo están haciendo, pero invitarlos a apoyar con todo su corazón y con todo su entusiasmo este proyecto editorial, con cualquiera de los libros. Los he leído todos, voy por la mitad del último que han publicado y me han parecido extraordinarios, ¿no? La novela se me va el nombre, ¿es Manuela Espinal? Sí, Manuela Espinal. Me pareció maravillosa, así como los cuentos de Juliana Restrepo. Sí, Manuela Espinal. Extraordinarios, extraordinarios, y me parece que aquí se está haciendo algo muy importante, y es abrir un espacio nuevo, un espacio que hacía mucha falta y que viene a unirse a otras iniciativas editoriales que están haciendo como una especie de, digamos, de trabajo al lado de las grandes editoriales que publican con unas, en fin, yo no me puedo quejar tampoco de la gran editorial que publica otro tipo de libros míos, pero que muchas veces no hacen el trabajo de ir hasta donde está ese joven escritor que está queriendo sacar su primer libro, y eso es algo que está haciendo Angosta, y por lo tanto me parece que todos lo debemos apoyar. Bueno, y de algún modo lo están haciendo. Ahí quiero aclarar que la colección Lince, que es donde están Juliana, Manuela y Orlando Echeverry Benedetti, es como para descubrir, mirar con ojo de lince nuevos escritores. Si aquí los hay, los invito a que manden a Angosta sus manuscritos por la página. Y en esta, como en Ébano, pues va a haber escritores ya consagrados como Santiago y también escritores nuevos. Y en otras colecciones que vamos a empezar este año, como la colección Delta, vamos a tener incluso traducciones de clásicos, obras muy clásicas. Entonces queremos combinar lo viejo con lo nuevo, lo más desconocido con lo que más merece ser reconocido. Si le quieren hacer preguntas a Santiago, para no alargarnos mucho, ahora mientras él firma libros y nos tomamos algo, se pueden acercar a hacérselas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy.